A continuación, vamos a tener la ponencia de la doctora Lisette Fernández. La doctora Fernández también es residente de cuarto año de la especialidad de neumología en nuestra institución. Ella nos va a presentar el enfoque de la crisis asmática en la emergencia, un escenario donde la rapidez y la precisión del manejo pueden realmente cambiar el pronóstico. Doctora Fernández. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la última ponencia. En este caso, a mí me ha tocado exponer lo que es crisis asmática y la emergencia. Bueno, esto vamos a empezar definiendo a qué llamamos lo que es una crisis asmática. Si bien es cierto, el término crisis asmática en la guía GINA no figura tal cual, pero hace referencia básicamente a las exacerbaciones que presenta el paciente, ¿no? Esto quiere decir que son los episodios que tiene se va a caracterizar por el aumento de frecuencia de los síntomas, entre ellos disnea, tos, sibilancias y opresión de pecho, además de una disminución progresiva de la función pulmonar. Referente al basal que tiene el paciente. Además de esto, cabe resaltar también que en la GINA nos mencionan que puede ser que venga un paciente a la emergencia con esa clínica, más no que tenga de repente el diagnóstico previo a un cuadro de asma. Entonces, ya se ha mencionado en las exposiciones, ¿no? El proceso de asma es un proceso inflamatorio y todo eso. Ahora, referente a lo que es la exacerbación, acá lo que vamos a ver es que va a haber un declive a nivel de la función pulmonar en un tiempo que puede ser agudo o subagudo, definiendo de eso, y que va a estar relacionado con exposición a los factores externos, que puede ser infecciones virales como rinovirus, gripe, polución del aire, alérgenos estacionales, o también lo que es la mala adherencia a corticoides inhalados, que es muy frecuente también. Todo esto va a llevar a que el paciente experimente una vulnerabilidad clínica que se va a ver representada en el aumento de las frecuencias de los síntomas. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Más adelante se les va a comentar la clasificación de estas exacerbaciones, pero un punto muy importante acá es reconocer las red flags, ¿no? Que en este caso vendría a ser que el paciente ya tenga un historial crítico anterior, es decir, que el paciente ya haya tenido algún tipo de cuadro por el cual haya ingresado a la emergencia, incluso haya podido estar en la UCI, un cuadro de asma casi fatal, que haya necesitado lo que es intubación o estar en ventilación, o que también de repente al año haya tenido más de 2 hospitalizaciones o visitas a urgencia. Además de esto, tener en cuenta las comorbilidades del paciente, ¿no? Como alergias reglamentarias, neumonía, diabetes, arritmias. Referente a lo que es el perfil de la medicación. ¿Cuántos frascos? Este es un dato muy importante que a veces se nos suele pasar en la emergencia. La importancia de cuántos frascos de SABA utiliza al mes, ¿no? Eso nos va a ayudar también a nosotros a darnos una idea referente y si es que dentro de la medicación que necesitó posterior, por ejemplo, a la salida, si es que ha estado hospitalizado, el tema de los corticoides orales, qué tanto tiempo lo tomó, qué tanto efecto hizo o no hizo, y se hubo ausencia de uso de los corticoides inhalados. Además también de esto, la guía nos menciona algún tipo de factores psicosociales. Entre estos tenemos a una baja adherencia a estos medicamentos de mantenimiento o algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Entonces, la presencia de uno de estos más factores exige de que el personal que esté teniendo el paciente tenga una atención urgente y un monitoreo estrecho. Entonces, la guía que nos recomienda, acá lo que nos dice es, eh, para esto es un plan de acción estricto, que consiste en lo que es inicialmente la detección, que va a estar relacionado con el aumento de los síntomas o caída del flujo expiratorio máximo. Posterior a eso, un ajuste farmacológico que va a estar relacionado a la dosis que recibe el paciente, si va a ser necesario aumentar o no. La siguiente categoría es una escalada, es decir, el inicio guiado de los corticoides orales, si hay respuesta o no hay respuesta en 2, 3 días, y posterior lo que es la alerta médica. Entonces, en este cuadro nos va a permitir identificar estas exacerbaciones, ¿no? Porque lo que vamos a hacer nosotros cuando recibimos a un paciente que aparente que está haciendo un cuadro asmático, que es lo primero que se nos viene a la mente, es evaluar lo que es vías aéreas, la respiración, la circulación posterior a eso. Verificar si el paciente tiene algún tipo de síntoma que nos indique un síntoma de asma casi fatal o uno grave, que puede ser tórax silente, confusión o algún tipo de somnolencia. Entonces, si es que tenemos estos datos claros,
Si mi paciente no cursa con ninguno de estos, ok, entonces la exacerbación puede estar entre un grado leve o moderado. Pero si ya tengo cualquiera de estos mencionados, ya se debe dar inicio con un corticoide, perdón, un beta 2 agonista y tener en cuenta también el tema de la oxigenación del paciente. Ahora, vamos al cuadro donde ya tengo la clasificación de mi exacerbación, si es leve, moderada o severa. Lo que nos menciona la guía es, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el objetivo de saturación, que debe ser entre 93 y 95 para lo que es en general. Si es que fuese necesario, se agrega lo que es el bromuro de ipatropio y se inicia con corticoides orales, si es que fuese necesario. Pero si ya estamos hablando de un cuadro severo o una exacerbación severa, ya el objetivo sigue siendo el mismo en lo que es la saturación 93-95, pero ya hay inicios de corticoides incluso sistémicos y en el peor de los casos, si vemos que no responde, se le puede colocar magnesio. En la parte de acá abajo se los voy a explicar más adelante, porque acá lo que me interesaba mostrar en esta figura era básicamente la clasificación de las exacerbaciones. Bueno, este es un cuadro similar, poco más. Creo que la mayoría de nosotros aplicamos esto un poquito más en lo que es la emergencia. Entonces, para los parámetros, ¿no? Que es el habla, el estado mental del paciente, el uso de músculos accesorios, que es lo primero que nosotros notamos cuando un paciente llega a la emergencia, ¿no? Cuando viene con un cuadro de dificultad respiratoria. Y bueno, la ocultación es importante, ¿no? Por ejemplo, en el asma casi fatal o amenaza a la vida, vamos a tener el famoso tórax silente, que ya nos debe llamar la atención, no debemos esperar a, a que pasen mayores. Eh, este es básicamente para mencionar que tanto la exacerbación leve moderada es algo que se le puede dar una atención primaria en el tópico de emergencia, con los parámetros ya mencionados anteriormente, pero si ya tengo cualquiera de los parámetros que les mencioné, como un tórax silente o paciente somnoliento o confuso, ya tengo que saber que no se trata de una exacerbación que yo voy a poder manejar, ¿no? Probablemente ya voy a tener que solicitar un apoyo a cuidados intensivos porque ese paciente se puede complicar. Entonces, en este cuadro, ¿qué nos recomienda la guía? ¿No? La guía lo que nos menciona acá es que tenemos que hacer una evaluación del paciente desde los inicios de los síntomas. Una vez que yo he evaluado al paciente, ya he clasificado, ya sé que es un paciente que yo voy a poder manejar en mi emergencia, voy a reevaluar los síntomas considerando no solamente los síntomas, sino si tiene factores de riesgo para que lleve a la muerte, si la severidad de la exacerbación. Ahora, posterior a esto, ya me voy a ir a lo que es básicamente el tratamiento. Si yo estoy hablando de un paciente que ya definí que tiene una exacerbación leve o moderada, ¿qué nos indica la guía? La guía lo que nos dice es que debemos iniciar con beta 2 agonista de acción rápida. En este caso, lo que utilizamos es el salbutamol. Se le puede dar de 4 a 10 PAF espaciado cada 20 minutos en tres secuencias. Si vemos que con esto el paciente aún no mejora, la guía nos indica, en el caso de un cuadro, de una exacerbación, perdón, moderada, está indicado el uso de corticoides sistémicos. En este caso menciona la prednisolona o la prednisona de 40 a 50 miligramos por kilo. Y un punto importante es el control del oxígeno, ¿no? El objetivo del oxígeno tiene que ser entre 93 y 95%. Ahora. Bueno, doctora, ya hice todo esto, ya reevalué y no mejora. Entonces, ese es el otro escenario que lo voy a mencionar ahora. Ahora, si ya tengo un paciente que he definido que tiene una exacerbación severa o que tiene un asma casi fatal, pues sé que no lo voy a poder manejar en mi emergencia, pero eso no significa que voy a esperar a que vengan los de la UCI o los de shock trauma, no lo sé. Lo que nos dice la guía es que paralelamente, mientras ya se ha hecho la interconsulta, podríamos decir, o se ha avisado, el paciente tiene que estar igual recibiendo un beta 2 agoniza de corta acción con las mismas indicaciones, corticoides sistémicos también, e incluso bromuro de. Ahora, posterior a esto, ¿qué nosotros vamos a hacer? La guía nos menciona que posterior al inicio de los medicamentos, tenemos que reevaluar en una hora. Posterior a la reevaluación, vamos a ver si el paciente ha mejorado
o no ha mejorado. Si el paciente ha mejorado, pues se puede plantear una posibilidad de alta, pero para esto el paciente ha tenido que eh, no resolver al 100 los síntomas, pero sí se va a ver una mejoría clínica de cómo llegó el paciente a cómo se está yendo, ¿no? Tiene que tener definitivamente una saturación objetiva de más del 94% y posterior a eso, una vez que yo ya he decidido que el paciente estaría en condiciones de alta, tengo que verificar si el paciente con qué inhalador se va a ir, cómo se le va a indicar la terapia, se tiene que ser bastante hincapié referente. Yo sé que en la emergencia es un poco complicado todo esto, pero sí se tiene que hacer hincapié en la técnica, que es en lo que de repente algunos fallan, ¿no? En la técnica, enseñarle al paciente cómo es que tiene que usar el inhalador. Y también se le indica curso de corticoides orales por un total de 5 a 7 días. Ese es en el caso de que yo ya me planteé, de que mi paciente ha mejorado posterior a la hora de la reevaluación y ya le estoy planteando una posibilidad de alta. Pero doctora, tengo el otro cuadro, tengo el cuadro de que es una exacerbación severa, un asma casi fatal. Habíamos quedado de que en este caso no lo vamos a poder manejar solos. Ya tenemos el soporte o la ayuda de la UCI, que por lo general es cuando se complica, estos pacientes suelen ir ahí. Entonces, nada, en estos casos ya, como es un tema más mayor, podríamos decirlo, ya son cuadros diferentes que van a ser manejadas en ese caso por la especialidad de la UCI, porque la mayoría de estos, en el caso del asma casi fatal, va a necesitar soporte ventilatorio, ¿no? Entonces, en lo que es la exacerbación en la emergencia, está más relacionado a los cuadros de una exacerbación leve a moderada, que es algo que nosotros lo podemos manejar en la emergencia. Ahora, entonces, ok, doctora, entonces ya clasifiqué, ya sé qué tipo de exacerbación tiene, se hizo los parámetros que nos indican, ¿no? Que es la evaluación inmediata, bajo las red flags ya mencionadas, evaluamos lo que es el soporte oxigenatorio, iniciamos con el soporte de broncodilatación, el control inflamatorio, que es para lo que nos apoya los corticoides inhalados, y la reevaluación. Entonces, perdón. Entonces, tres puntos importantes que nos menciona la guía. La oxigenoterapia, el objetivo 93-95%. Eso es muy importante. El dispositivo que se utilice para poder dar la terapia inhalatoria, ¿no? Y los medicamentos adyuvantes en el caso de que ya estemos hablando de un asma moderado que no mejoró y que tenga necesidad de hospitalización. En algunos casos, cuando vemos que persiste y no mejora, la guía indica el uso de sulfato de magnesio, que es básicamente exclusivo para una hipoxemia persistente, un FEBI menor de 60% posterior a la hora del tratamiento estándar. Entonces, como un resumen, lo que tenemos que hacer en la emergencia es evaluar al paciente, identificar los objetivos en lo que es la saturación, la reevaluación, que no se nos debe olvidar, el tema de una hora para reevaluar al paciente y posterior a eso tomar decisiones, ¿no? Lo que nos menciona la guía es que no se debe colocar antibióticos de rutina, excepto que esté demostrado que el paciente esté cursando con algún tipo de infección bacteriana, o no solicitar radiografías de tórax por un tema de rutina. Es decir, es obvio que un paciente que viene con algún compromiso respiratorio, en la emergencia lo primero que le vamos a solicitar mientras le hacemos los exámenes es un AGA, es una radiografía de tórax, ¿no? Pero primero lo que tenemos que hacer es estabilizar al paciente. Posterior a eso ya es lo que se le va a solicitar probablemente la radiografía. Y bueno, no sé antes, excepto para los pacientes que pues estén en cuidados intensivos, ¿no? Eh, entonces, en este gráfico es más o menos para ver, ¿no? ¿Qué hago si ya lo ingreso al paciente o lo doy de alta, ¿no? Entonces, en esto tengo que tener mucho cuidado y tengo que tener mucha, o sea, si es un paciente que de repente me está reincidiendo en la emergencia, tengo que tener mucho cuidado, la verdad, porque este tema de reincidencias se ha visto casos que por un tema de, bueno, ya le pasó, ya mejoró, le dan de alta y vienen por un asma casi fatal y se complican mucho, de verdad. Entonces, vamos a ver que va a haber factores de ingreso, que va a ser la zona gris, donde estos factores son
persona de sexo femenino que tenga una edad avanzada. Y esto es importante lo que nos menciona la guía. Un uso de más de 8 inhalaciones de un SABA en las últimas 24 horas y los antecedentes de exacerbaciones graves previas. Basta con una exacerbación que ya haya presentado el paciente para que se considere de cuidado. Bueno, entonces, en este cuadrito lo que he intentado es, eh, una vez que ya tengo el paciente, tengo 3 puntos, ¿no? O 3 caminos, podríamos decir. O le doy de alta, o lo hospitalizo, y sí, pues es un asma casi fatal definitivamente a la UCI, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a definir o qué es lo que nos va a ayudar a tomar esta decisión? Pues la respuesta que tiene al tratamiento el paciente en la reevaluación de la primera hora, ¿no? Porque esto nos va a permitir ver cómo está el paciente, resolvió o no resolvió los síntomas, cómo está su objetivo de saturación, que es una es un indicador para que el paciente se pueda ir de alta, tiene que estar con una saturación mayor de 94%. Ahora, acá también quiero hacer hincapié porque esto también se ve mucho en la emergencia. Eh, Cuando nosotros tratamos a un paciente que viene por un cuadro de insuficiencia respiratoria, asma en este caso, no el tratamiento no debería terminar en, bueno, ya mejoró los síntomas, le doy su receta y ya. No, la guía nos dice que todo paciente que ha entrado por un cuadro de exacerbación a la emergencia, ya sea leve o moderada, sí o sí se tiene que ir con una cita de seguimiento entre los 2 a 7 días de que se le ha dado el alta. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que el paciente pueda tener un buen seguimiento y se pueda verificar una buena adherencia a los medicamentos. Y todo paciente que se va de alta se tiene que ir con un tratamiento continuo de corticoides inhalados con formoterol, ya que esto lo que va a ayudar a que disminuya la aparición de las exacerbaciones graves, ¿no? Ya se ha demostrado que el uso solamente de un beta 2 de acción corta no es indicador para un tratamiento de base para un paciente con asma. Y además de esto, también nos dice la guía que aparte de irse con el inhalador, el paciente tiene que irse con un corticoide oral. En este caso recomiendan la prednisolona o la prednisona, pero solo uso de 5 a 7 días. Por eso es importante que el paciente que vaya a la emergencia y que ustedes decidan o se decida dar el alta, se deba ir con una interconsulta para el servicio de neumología. Bueno, la guía nos habla de 2 vías, ¿no? La vía 1, la vía 2. La vía 1, que es la que recomienda, que es la estrategia MAC, la que va a juntar un corticoide inhalado con formoterol. El mecanismo de este es básicamente una broncodilatación rápida, ¿no? Y un efecto simultáneo en lo que es, o inmediato en lo que es el estado antiinflamatorio. Esto va a ayudar a reducir en un 65% las exacerbaciones graves frente a un beta 2 de acción corta solamente, o sea, si se usa solo. La dosis máxima de este se debe utilizar 2 inhalaciones en 24 horas. El de elección es el budesonide con formoterol. Y bueno, la vía 2 o la alternativa es el uso de un SABA como alivio, pero siempre debe tener un corticoide inhalado de mantenimiento. Esto, el mecanismo que va a tener este es básicamente un alivio temporal, pero no va a abordar lo que es la inflamación aguda que está presentando el paciente. Definitivamente es menos eficaz para evitar o prevenir una progresión de crisis severa. Y bueno, la limitación es que el uso repetido exige estar revisando, reajustando dosis referente a lo que es el corticoide inhalado. Estas son las dosis que nos recomienda la guía. Eh, si tengo un paso 1 o 2, que es un paciente que no presenta síntomas todos los días, o puede ser una vez a la semana, ¿no? Lo que recomiendan es una inhalación solo si el paciente presenta síntomas. El paso 3 es cuando el paciente ya tiene una frecuencia de presentación de síntomas que puede ser 2 veces a la semana. Acá recomienda una inhalación una vez al día, sí o sí, y una si es que persistiera con los síntomas. Ya en el step 4 o 5, ya lo que mencionan son 2 inhalaciones por día más una inhalación si es que persistiera con los síntomas. Obviamente que lo ideal no es llegar a un step 4 o 5, ¿no? Si vemos que bueno, si el paciente que es consciente que tiene el tema del asma ve que no está bien o no está siendo regulado a pesar de que está siguiendo indicaciones, a pesar de que tiene una buena técnica, pues lo ideal es acudir a consulta, ¿no? Ahora, esta diapositiva lo pongo
porque si bien es cierto, nos menciona la guía la importancia de dejar corticoides orales posterior al alta, pero ojo que nos pone unas fechas bien claras, ¿no? Que nos pone de 5 a 7 días. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, el tema de los corticoides a largo plazo nos genera lesiones o daños. En este caso, el objetivo de la diapositiva es básicamente indicarles o hacerles ver los daños que nos puede generar si es que de repente por un tema de apuro no dejamos bien las indicaciones de los corticoides, ¿no? A nivel del cerebro vamos a tener alteración del sueño, cambios de humor, a nivel gastrointestinal se va a ver reflejado en un reflujo gastroesofágico, a nivel de la inmunidad puede haber un mayor riesgo de que el paciente pueda hacer una sepsis o una neumonía. Y bueno, a muchísimo mayor largo plazo, estamos hablando de semanas, por ejemplo, a nivel de ojos va a haber presencia de cataratas, a nivel de huesos, osteoporosis y fracturas, a nivel cardíaco y metabólico, una insuficiencia o una diabetes. Bueno, entonces ya sabemos que cuando el paciente se va a dar de alta, se le va a indicar, ¿no?, su uso de corticoides inhalados con formoterol, mencionar que no solamente tiene que usar el beta-2 a utilización corta como terapia de base, el tiempo de los corticoides que tiene que ser de 5 a 7 días como máximo. Ahora, ¿qué se hace ya cuando el paciente se ha dado de alta, se le da la interconsulta y tiene su cita pues en neumología? Y vemos que de repente no está yendo bien. Lo que tenemos que verificar bastante es el tema de la técnica del uso del inhalador, ¿ya? Porque este es uno de los principales motivos por el cual de repente el paciente no puede mejorar bien los síntomas. Hacerle hincapié que cada vez que va a usar el inhalador se tiene que agitar unas 5 segundos, verificar que al momento, si en el caso que usa aerocámara, haya un adecuado sellado, o si usa solamente el inhalador, igual, ¿no? Enseñarles que tiene que haber un adecuado sellado por parte de los labios y enseñarles la técnica bueno, acá es básicamente el tema ya una vez que salió de alta, el tiempo, ¿no? El tiempo de 2 a 7 días en el adulto es lo que es la revisión temprana, que es lo que se indica en la emergencia, donde vamos a ver lo que acabo de mencionar, la técnica de inhalación, la exploración del paciente, si es que ha tenido recaídas o no en ese tiempo que ha estado de alta, y posterior a eso, se le tiene que ver en un tiempo de 2 a 4 semanas también, ¿no? Para ver si lo que presentó de repente fue una crisis aislada o si es que ya el paciente venía con un mal control ya de tiempo, ¿no? Referente a la escala de tratamiento. Y bueno, como un resumen podríamos decir, el control total del asma se va a dar, se ha detectado, ¿no? O se sabe ya que el SABA aislado no tiene ningún efecto. Hay una superioridad de la terapia MAR, que consiste en la combinación del corticoide inhalado con el formoterol como terapia de alivio. Y bueno, hay una protección contra la toxicidad también referente al uso prolongado de los corticoides orales. Entonces, ya para acabar, 3 puntos importantes que quisiera que queden en esa ponencia es básicamente el tratamiento precoz que se tiene que tener con los broncodilatadores de corta acción cuando ya tengo identificada una exacerbación del asma. El oxígeno, no se olviden los objetivos de saturación del 93 al 95 y el uso de los corticoides sistémicos, ¿no? Identificar los parámetros que me pueden llevar a pensar que estoy teniendo un asma casi fatal o un asma severo, que es el tórax silente, por ejemplo. Y bueno, y siempre el paciente que se dé de alta se tiene que ir pues con una interconsulta, ¿no? El mensaje último, pues, ¿no? De la Gina, del exceso de los antiinflamatorios inhalados para todos los pacientes con asma, sigue siendo una necesidad, ¿no? En la actualidad. Gracias.